Como para explicar en general, estas jornadas, las segundas, fueron pensadas como un gran taller, ¿sí? Reunirnos de nuevo a elaborar conocimientos compartidos y como buen taller tiene que tener un caldeamiento y pensamos en que esta conversación que van a mantener de manera generosa con todos nosotros, Delfina, Elsa y Gary, nos va a servir para empezar a desentramar estas ideas acerca de quiénes son los actores, cuáles son las problemáticas, cuáles son las responsabilidades en torno a la participación. Así que para los que no participaron o presenciaron nunca un conversatorio, la idea es empezar a producir un discurso que sea más espontáneo, que nos ayude a saber cómo piensan realmente las personas y cómo se co-construye respecto a lo que está diciendo el otro, porque las ponencias y las grandes conferencias vienen con como le comentaba hace un tiempo a alguno de ellos, a prueba de bala, ya vienen muy reflexionados y demás. En cambio, esta manera de exponerse, que les vuelvo a reiterar, es muy generosa. Yo soy Ronald Isler, perdón, para los que no me conocen, porque agarré como si fuera por su casa. Esta es un poco eso. Y la idea es que podamos saber cómo piensan estas personas que tienen y han tenido muchísima y seguirán teniendo muchísima responsabilidad en liderar procesos de participación. Son personas muy respetadas para nosotros y creo que para muchos de ustedes, así que vamos a disfrutar de su conversación. Que tengan buen día. Quería decir lo que hay que hacer. Sí, y entonces, muy creativo lo tuyo. Sí, nos falta Susana acá. Bueno, arrancamos, ¿sí? Dale. Bueno, buenos días a todos. ¿Está bueno esto? ¿Sí? Bueno, acá estamos en el living. Esperemos que rápidamente podamos establecer un diálogo. Estas son las terceras jornadas y la propuesta es que nosotros, desde los espacios que ocupamos, tratemos de tirar algunas ideas, compartir inquietudes que contribuyan a que esta jornada, que ya es la tercera, digamos, en un proceso de construcción, pueda culminar ya con algunas propuestas un poquito más concretas, que nos llevemos pistas más concretas también. Acá representamos de alguna manera distintos o parecidos sectores, porque en realidad los tres estamos en el área de educación. Yo en particular estoy aquí, creo, convocada por el tema de derechos humanos. Tuve la oportunidad de leer la primera parte de estas tareas y de ver también la segunda, las jornadas latinoamericanas del año pasado, y quiero decir que el enriquecimiento fue enorme y me parece sumamente importante que la universidad abra su tapado, pesado a veces, y abra esta reflexión de la cultura, que desde mi punto de vista es el eje de una construcción social, y cuando ustedes dicen que es participativo, estamos hablando de una cultura ya determinada, no de cualquiera, es de un lugar conceptual determinado. Yo pienso que trabajar este tema de cultura es trabajar el eje social de lo que nos ocurre a los argentinos. Si me permiten, y aquí sí me coloco en el lugar de derechos humanos, una herencia concreta, fuerte y que nos cuesta sacarnos de encima, construida durante el terrorismo de Estado, es el tema cultural. Creo que hemos logrado visualizar violaciones a derechos, hemos logrado avanzar sobre los aspectos jurídicos, pero esta cultura, yo lo decía en la primera oportunidad, de la apariencia, esta cultura del como qué, esta cultura del gesto, nos sigue atravesando. Y no le hincamos el diente al hueso, como decimos, no vamos a la profundidad. Y creo que será difícil salir adelante si no podemos justamente revisar
esta cultura que se nos ha metido y se nos ha hecho carne. Podremos construir situaciones, circunstancias, podemos poner parche, pero si no desnudamos y si no emprendemos este trabajo de construcción, que no es un trabajo de un día, ni de dos, ni de un evento, es un trabajo prolongado. Y significa que tenemos que hacer una suerte de terapia colectiva. No sé si ustedes habrán hecho terapia, es un proceso complicado, o quizás lo conocen por otras personas. Es un proceso complejo con idas y vueltas. Cuando somos comunidad, en el lugar que estemos, cuando somos conjuntos humanos, aunque no seamos comunidad como en educación, cuando nos convocamos aleatoriamente, hacemos cuando trabajamos cultura justamente una terapia. ¿Qué significa esto? Que abrimos y desentrañamos, si lo hacemos participativamente, estos modos de ser que nos caracterizan, estas maneras en que nosotros nos comportamos socialmente. Por lo tanto, el que trabaja como educador, el que trabaja desde los derechos humanos, animador cultural y todo lo demás, no es como el terapeuta un juzgador de la forma de ser del otro, sino muy por el contrario, es alguien que tiene enormes orejas y que provoca que esas pautas surjan, aparezcan arriba de la mesa, para poder trabajarlas con el otro y para poder construir una alternativa. El caso de la educación es paradigmático. Nosotros no escuchamos, no tenemos en cuenta la cultura de la que provienen los estudiantes. No la conocemos en la mayoría de los casos. ¿Cómo podemos construir una cultura distinta? ¿Cómo podemos construir una formación si partimos de una cultura unilateral que es la que nosotros conocemos, sabemos y consideramos que es la jaiteba, como dicen? Esa es la que consideramos que es la que corresponde. Obviamente el pibe que de antemano, el chico que de antemano no ha participado de esta cultura que yo propongo, que teóricamente ocurriría en la escuela pero que no ocurre, es un fracasado, no engancha, no puede seguir adelante o termina siendo circunstancialmente un profesional defectuoso, etc. Lo mismo ocurre en las comunidades. Entonces digo, esto de la participación que sería el cómo, no es casual. Estas personas que acaban de trabajar aquí, no de trabajar, de presentarnos esta maravillosa puesta musical, es un cómo participativo, pero en la cabeza de estas personas hay una concepción de cultura. Una cultura que es la propia y que se reconstruye con una intervención para dar como resultado esto. Y lo mismo ocurre en los otros campos, en las otras áreas. De modo que, bueno, esto como memoria, digamos, un poco de lo que yo veo, percibí de este enorme trabajo. Conozco a los chicos, chicos, ya no tan chicos, para mí chicos, Marcos Malí y Ronald, y me parece titánico, los he visto matarse literalmente por esta tarea con una convicción muy profunda. Y creo que eso es contagioso y que tendría que a nosotros también motivarnos para poder hacer algo similar. No es un trabajo fácil, es un trabajo arduo, pero toda la fe y toda la esperanza en que pueda hacerse, porque si no lo hacemos estamos perdidos, creo. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Decía Elsa que evidentemente esto implica cambios culturales y yo, digamos, para poder expresar algunas ideas y para poder compartir algunas reflexiones en torno al tema que tenemos, el tema de la participación, la educación y la cultura, recurrí a refrescar algunos conceptos de una maestra con la que, bueno, eso que la vida nos va armando sin que uno lo piense, encontré en mi camino de formación y que se ha dedicado toda su vida a pensar y a trabajar y a desarrollar procesos participativos, que es María Teresa Sirven, con cual yo tuve la posibilidad de trabajar cuando ella era directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UBA.
Y retomando, vuelvo a decir, algunos conceptos de esa definición o esas definiciones que ella fue construyendo a partir de la experiencia en la práctica social, tenemos que entender por eso que la participación involucra la posibilidad de la capacidad, la oportunidad y la posibilidad de intervenir en los espacios donde se toman decisiones, en los espacios donde se define el destino de los grupos, de las instituciones, de los colectivos. Hablo obviamente de la participación social, pero también uno lo puede plantear en el plano de la vida cotidiana y también personal. De manera que ahí aparecen algunas cuestiones. Aparece que la participación es un aprendizaje, ¿no? No es algo que se da espontáneamente o por generación espontánea, se da porque hay procesos, hay mecanismos, hay estrategias, hay un compromiso también con ese aprendizaje. Y en ese aprendizaje se van incorporando conocimientos, se van incorporando concepciones, se van incorporando creencias, se van incorporando informaciones, que son las que garantizan esa posibilidad de ir construyendo participación real. Y eso, por eso digo, bueno, implica estrategias, implica aprendizaje, implica mecanismos, implica también rupturas en esos estilos de vinculación que se han ido construyendo históricamente. Eso también es importante porque, bueno, la participación habla de una estrategia también para la igualdad, para lograr una intervención equivalente en términos de definir cuáles son los objetivos, cuáles son los modos de ejecutar las acciones que queremos desarrollar en el espacio en el que estamos trabajando o en el que estamos viviendo. Implica también ser un actor no solo en las decisiones, sino en la ejecución de las acciones. Y ser un actor en la posibilidad de evaluar y de hacer el seguimiento de esas acciones. Entonces, estamos hablando de procesos complejos y que, como bien lo decías, muchas veces aparece diferenciado o aparece oculto lo que son los mecanismos de participación simbólicas o engañosas, que es el como sí, ¿no? Entonces, allí es donde yo pensaba cómo se producen esos cambios en las relaciones sociales, que son relaciones de poder, cómo se producen esos cambios en los estilos de interacción cuando tenemos historias de procesos autoritarios, de procesos sociales de subordinación de ciertos sectores sobre otros. Entonces entiendo que la única forma de trabajar sobre eso es teniendo una clara conciencia de cuáles son esos procesos que obstaculizan la capacidad de los sujetos y la capacidad de las organizaciones y la capacidad de los grupos de poder tener participación real y no participación simbólica, es decir, de convertirse en un actor con la potencialidad de intervenir y ser dueño también con autonomía del destino que le toca. Entonces, lo que yo creo es que obviamente las instituciones educativas, y yo quisiera particularmente referirme o hacer alguna referencia a la universidad como un espacio que construye conocimiento, que forma, es decir, que transmite y distribuye ese saber, no cualquier saber, un saber que es legitimado por los procedimientos y por la ciencia, ¿no? Tampoco es cualquier saber, es un saber que se ha definido como hegemónico.
Hay muchos saberes que tienen una presencia muy limitada o muy ausente en algunos casos dentro del conocimiento que circula en el ámbito de la universidad. Es una institución entonces que tiene también un compromiso en la transferencia de ese saber a la sociedad y en esas funciones de la formación, de la producción de conocimiento, de la transferencia, de la extensión comunitaria, configura ciudadanía. Es decir, nosotros somos instituciones que transmitimos concepciones ideológicas acerca de los derechos de la sociedad, de la salud, de la cultura, del arte, de la vivienda, de la enfermedad, y podría mencionar muchos objetos que hacen a la vida social de relaciones y a la vida cotidiana. De manera que yo creo que en la medida en que nosotros, las instituciones, en este caso la universidad, las escuelas, las organizaciones sociales, las instituciones públicas de cualquier orden, tomamos conciencia de ese rol que puede ser absolutamente conservador o puede ser disruptivo, transformador, vamos a poder hacer aportes en una dirección o en otra. De manera que yo creo que es importante complejizar la discusión acerca de qué entendemos y cómo se plasma los procesos de participación en la sociedad, para entender también cuáles son los hilos que hay que ir tocando para que podamos construir aprendizaje, estrategias, debate ideológico acerca de qué se juega en un proceso de participación, quiénes participan, cuántos participan, en qué aspectos o en qué etapas de un proceso se participa. Me parece que estas son las cuestiones que son importantes que tengamos en cuenta para poder tener instituciones que, como lo decía hoy, aporten a la construcción de una sociedad mucho más democrática, una democracia no formal, sino una democracia realmente participativa, que creo que es lo que nos va a permitir superar muchos problemas que todavía tenemos. Bien, buenos días a los que nos saludé. Bueno, me parece muy interesante esta idea de tener distintos enfoques. Subyace siempre hay una palabra que es cultura, y a veces la cultura, si bien parece como una obviedad, no es tan así, digamos, ¿no? La cultura es mucho más amplia que las artes, por ejemplo, y ahí siempre hay una visión que supuestamente se dice la visión amplia de la cultura, pero esa idea de que es cultural, y algo cultural es un proceso precisamente, es algo que es una redundancia decir que la cultura va a demorar años, porque es así, digamos, la cultura por concepción es un proceso en un determinado territorio, una determinada comunidad, de disputa de los sentidos, ¿no? Y en ese sentido nosotros venimos de un proceso más que autoritario, y que haya alguien aquí de derechos humanos y que detrás de ustedes esté ese mural que representa el genocidio de una generación de militantes políticos acá cerquita en Margarita Belém, el fusilamiento de militantes políticos que por el solo hecho de pelear por un ideal fueron masacrados. Y esa idea de exterminar al otro todavía subyace hoy, porque uno puede tanto leer a los norteamericanos que quieren invadir cualquier país que se oponga a sus políticas de sacar el petróleo, como en las redes sociales uno puede leer hay que matar a todos los negros, o sea, existe un fascismo que subyace en toda la humanidad y que es con lo cual tenemos que combatir. Por eso es tan titánica esta idea y tan titánico el proceso cultural de no querer exterminar al otro. Digamos, los yanquis cuando fueron a Irak fueron a destruir hasta las bibliotecas de Persia, o sea, barbaridades del exterminio del conocimiento universal que al día de hoy subyacen. Entonces es un proceso más que titánico construir participación, porque no solo no se quiere dejar participar, sino quieren matar al otro.
Entonces estamos en una idea de un proceso de pensamiento ideológico muy diferente. Incluso en la democracia, nosotros no sé si recordamos cuando volvimos en el 83, era el gobierno de las mayorías. El que gana las elecciones hace lo que quiere y el resto apelarse. Y esta democracia ha ido evolucionando al reconocimiento de derechos de las minorías, ¿no? El casamiento igualitario, la idea de reconocer los derechos de los jubilados, aunque no hayan hecho aportes. Sin embargo, estas ideas aún hoy están en disputa y son resistidas. El tema de, bueno, un debate que está generando fenomenal discusión, que es el tema de la despenalización del aborto. O sea, hay muchísimos temas que hacen al respeto del otro que todavía no hemos saldado y precisamente es un proceso, ¿no? Es un proceso y tiene que ver con dejar hablar y abrir surcos de participación a las comunidades y a distintos sectores que pueden ser minoritarios, ¿no? En particular, justo se había dado en la anterior jornada, la primera jornada, para los que se confunden, estas son las segundas jornadas latinoamericanas, pero hubo un taller previo, que por ahí esta es la tercera instancia de participación para no aportar a la confusión. El año pasado, bueno, hubo aporte de integrantes de comunidades negras y vaya si ha sido en esta zona silenciada las comunidades negras. O sea que nosotros tenemos un gran desafío, las comunidades indígenas, que si bien todavía resisten y están vivas en la provincia, en otras provincias han sido exterminados en esta región. O sea, el hecho de matar al otro, imagínense la gran diferencia de no solo que hay que dejarlos vivos, sino que tienen que participar de la vida activamente y tienen que ser formuladores de las políticas públicas. Por eso en esta propuesta de desentramado de las experiencias nos parece sumamente importante, digamos, que podamos poder desmenuzar esos procesos de participación que a veces son comunitarios, a veces participa el Estado, a veces participa la universidad, de ver de qué manera están elaboradas para generar la garantía de que en un proceso, como decía hoy Delfina, no hagamos como sí, sino que realmente se participa. Normalmente lo formal, lo protocolar, y me hago cargo como clase política, tendemos a hacer el discurso políticamente correcto y hacer como si estamos haciendo tal cosa, digamos, ¿no? Y en realidad nos falta mucho en el decir y el hacer, en ponerlo en línea y poder concretar eso que decimos que hacemos. Por eso esto de ir generando conocimiento me parece sumamente importante. El desafío de todo proceso participativo es que estén todos los actores. Y en ese sentido siempre hay una tendencia a excluir a alguien, ¿no? Por acción u omisión. A veces cuando armamos un proyecto solemos excluir o a un destinatario o a una persona que es parte fundamental o a simplemente quien convive con ese proyecto. Y el desafío me parece importante en el desentramado es cómo construir escenarios participativos. Previo a la elaboración de ese proyecto, previo a la discusión de ese proyecto, es que estén todos los actores representados, ¿no? Cuando quiero hacer un proyecto con una comunidad, tengo que tener en cuenta que ahí pasa de todo, ¿no? Está el alumno, el estudiante, el ama de casa, el trabajador, pero también está el comisario, está el cura, está la prostituta, está el proxeneta, está el distribuidor de drogas, está el consumidor de drogas. Todo eso pasa en el territorio. Y esos sectores, aunque no los podamos tener, digo, si invitamos seguramente al distribuidor de drogas, no lo vamos a tener presente discutiendo mano a mano con nosotros, pero sí no podemos obviar que ese actor existe y que tiene que participar de alguna manera en la formulación de las políticas públicas. ¿Cómo hacemos hasta ese hecho real, ¿no? Hay muchas comunidades hoy, en las escuelas nos está pasando muchísimo, que también el Ministerio de Educación por primera vez está reconociendo no solamente que nuestros chicos consumen, sino que en las escuelas se distribuyen drogas, sino que en las escuelas se reparte la droga, sino que en las escuelas hay violencia. Y lo que dijeron el año pasado también en un proyecto de la Dirección de Convivencia Comunitaria, el proyecto CLAP, los chicos decían de toda la provincia que el lugar más violento en los que los chicos conviven todos los días es la escuela. No es la calle, no es la cancha de fútbol, no es el boliche, la bailanta, sino que la escuela es el ámbito más violento. Sobre todo la violencia simbólica, acoso escolar, discriminación al diferente, demás, pero también hay violencia física, ¿no? Y que una violencia que muchas veces no sale a la superficie. Esos chicos no tienen voz para decirlo. Y nosotros cuando construimos escenarios o proyectos de participación hacemos que los chicos nos digan qué está pasando en la escuela y que tenemos que hacer eso mismo en todos los ámbitos donde nos toque generar espacios de participación. Y ojo, de
todas las políticas públicas, ¿no? Cultura y educación es algo específico en el que nosotros trabajamos. Yo vengo de ser presidente del Instituto de Cultura también, trabajé varios años en cultura, pero sobre todo en educación, que es donde se materializa ese proyecto cultural, donde se puede cambiar en un proceso a mediano y largo plazo esta sociedad que hoy tenemos. Entonces el desafío es enorme, pero queremos aprender de esas experiencias que van a suceder en todos estos talleres, en la exposición de experiencias, en los conversatorios, poder desentramar para después quedarnos con el entramado. Es decir, nosotros el año pasado concluimos que nos hacía falta ponerle el cuerpo, participar nosotros. Si no participamos nosotros, que tenemos esta concepción, que le podemos pedir al resto de los actores de la sociedad, y de ir por esos nuevos desafíos, ¿no? De construir escenarios realmente participativos, no angustiarnos, porque recién decíamos, bueno, el auditorio acá entre nosotros debería estar lleno, deberían incorporar, y creo como desafío también para la UNI y para nosotros como gobierno, más actores, más áreas del conocimiento, más carreras, más alumnos, más profesorados que se incorporen a esta discusión, porque afecta en realidad a todas las áreas de políticas públicas, no es solamente cultura y educación. Así que eso como primer aporte me gustaría hacer. Elsa.